37, versículo 1, y no lo pierda de vista. Vamos a caminar ahí en el libro de Ezequiel. Cambia la versión, por favor. Ezequiel capítulo 37, versículo 1. Y la palabra del Señor dice: la mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. A ver, vuelvo a preguntar, ¿aquí quién sacó a Ezequiel de ahí? ¿Quién puso a Ezequiel en ese lugar? Escuche, dice, la mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Cierre sus ojos. Amado Dios, en esta hora te ruego en el nombre de Jesús que tú hables a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor. Porque muchos, tal vez, algunos, estamos como en ese valle, Señor, y no entendemos por qué estamos ahí. Pero yo te ruego, Señor, que conforme a tu gracia, que conforme a tu misericordia, tú hables a nuestra vida y a nuestro corazón, Señor. Y así como Ezequiel, Señor, en el capítulo 36, tú hablaste de una promesa, una restauración, y que tú ibas a llenar, Señor, que ibas a quitar el corazón de piedra, ibas a poner un corazón de carne en nosotros, e ibas a poner tu espíritu en nosotros, Señor. Aquí en este capítulo 37 podemos ver el cumplimiento de esa promesa, Señor. Y repita conmigo, amada iglesia, y aunque hoy mis ojos vean algo diferente y contrario a lo que Dios me ha prometido, no es el final, porque mi Dios, porque mi Señor tiene la última palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Cuántos le pueden dar palmas al Señor? Podemos estar viviendo cosas tremendas en nuestro ministerio. Podemos tal vez en nuestra vida personal estar viviendo situaciones difíciles. Como iglesia, como pueblo de Dios, yo le quiero preguntar, ¿cómo estará la situación hoy? Cuando nosotros entramos a Ezequiel 37, le antecede que Dios hizo una gran promesa en Ezequiel 36, donde Dios iba a cambiar nuestro corazón de piedra e iba a poner un corazón de carne e iba a poner su espíritu en nosotros. Y hay una razón por la cual Él quiere poner su espíritu en nosotros. Porque solamente teniendo su espíritu es como podemos caminar en su palabra y hacer su voluntad. De otra manera, hermano, podemos erróneamente caminar en una sabiduría humana o en nuestros conceptos vanos como seres humanos. Nuestro estándar de vida siempre tiene que ser la Escritura. Pero cuando leemos esta parte, esta porción en Ezequiel 37, habla de esa nueva vida y de una nación restaurada. Repita conmigo, tanto física como espiritualmente. O sea, Dios quiere traer una restauración integral en nuestra vida, tanto espiritual como físicamente. Y estos huesos secos es el ejemplo del cautiverio del pueblo judío, esparcidos y muertos en el tiempo de la conquista de Babilonia. Vemos también que esos cautivos esparcidos de Israel y de Judá, repita conmigo, serían liberados de sus sepulcros de cautiverio y que algún día se iban a reunir en su tierra natal con su Mesías como líder. Esto tiene que ver hoy con nosotros. Hoy, a donde quiera que miremos,
a donde quiera que hoy vayamos, y lo voy a decir, no, y sé que esto puede causar cierta incomodidad, y sobre todo porque lo estamos transmitiendo, pero se tiene que hablar. Hoy vemos, lamentablemente, en muchas personas tanta confusión en su mente y en su corazón, que hoy ya no saben distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Hoy la influencia del mundo ha sido tan grande que hoy lo que dice la Escritura, que a lo malo se le llama bueno y a lo bueno malo, hoy se está viviendo. Y yo le decía, imagínese una joven de un cuerpo delgado que se mira al espejo y se siente que está gorda. Esa es su perspectiva. Y ella cuando puede hablar con cualquier persona le va a poder decir, es que ¿sabes qué? Yo estoy en sobrepeso. Cuando tú la miras y dices, no, de hecho tienes un cuerpo hermoso, eres delgada, pero ella, su perspectiva, ¿qué le hace ver? Que está en sobrepeso. Entonces, ¿cuál es su problema? ¿En lo físico o en lo mental? Entonces, ¿dónde se tiene que trabajar? Aquí. Y la palabra dice que tenemos que renovar nuestra mente. ¿Con qué? Con la palabra. Renovaos vuestra mente. Entonces el problema está en la perspectiva, en cómo se ve, en cómo se siente. Entonces el problema no es en lo físico, sino en lo mental. Y si vamos más profundo, en lo espiritual. Por eso podemos ver hoy que de repente un hombre dice, wow, Dios se equivocó. Dios se equivoca. Dios se equivoca. Y dice, wow, yo soy un hombre pero me siento mujer. O viceversa. Una mujer que tiene cuerpo de mujer pero se siente hombre. ¿El problema dónde está? ¿En su cuerpo? En la forma, claro, en la forma en la que él se está mirando o ella se está mirando. Hoy podemos ver en un mundo lleno de confusión y que cada uno está viviendo como quiere vivir. Cuando vemos que aquí dice que la mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Esto representa, hermano, la presencia, la unción de Dios. La mano del Señor representa la unción de Dios sobre nuestra vida. Mientras que ese valle de huesos, porque no es cualquier valle de huesos, sino es un valle de huesos, como ya estaban secos. Esto habla y puede representar una época de crisis, de necesidad. Y yo le pregunto, hoy estaremos viviendo un tiempo de crisis, un tiempo de necesidad. Y no solo hablo de una necesidad o de una crisis tal vez financiera o económica o material, sino una crisis espiritual. Una crisis donde la gente o las personas, aun los que decimos conocer de Dios, porque Dios nos exhortaba hace un rato, el Señor nos exhortaba hace un momento, donde cada uno ha querido vivir su propia vida como ha querido, aún conociendo a Dios. Pero Dios es tan bueno y grande en misericordia que Él te permite que tú vivas si quieres vivir así, porque te ha dado un libre albedrío.
Pero eso no significa que sea la manera correcta en la que tenemos que vivir. Porque muchas veces mi perspectiva me dice que eso es lo correcto. Y tenemos de tener mucho cuidado, porque si mi perspectiva me está sacando de lo que Dios me ha establecido, entonces tengo que hacer un alto, detenerme y preguntar si es necesario. Aunque pareciera absurdo preguntar, pero yo desde que iba a la escuela recuerdo que un maestro decía: ninguna pregunta es tonta. Ninguna pregunta es absurda. Ninguna pregunta está por demás. Valdría la pena detenerme y decirle: Señor, ¿estaré haciendo lo correcto? Señor, ¿es aquí por donde tú quieres que yo camine? Si estamos aquí, iglesia. ¿Por qué cree que cuando Jeremías dice que se enfrenta a diferentes caminos, tuvo que detenerse y preguntar por la senda antigua? ¿Cuál es esa senda antigua? Es el Señor. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Tenemos que preguntar por ese camino, por esa senda que es la verdad y la vida. ¿Estaré caminando en vida o estaré caminando en valle de muerte? Porque no es lo mismo que tú camines a que Dios te ponga en un lugar así. Pues Dios puso a Ezequiel en ese lugar. Dice que la mano del Señor vino sobre de él y el Espíritu del Señor lo puso en medio de un valle. En un valle donde estaba lleno de huesos secos. Pero fue el Señor. ¿Sí está aquí? ¿Cuántos de nosotros tal vez estamos en ese valle, pero estamos ahí porque tú y yo hemos decidido estar ahí? No porque Él te haya llevado. Si sigue aquí. Cuando la unción de Dios viene sobre nosotros, diga al que tiene a un lado: cuando la unción de Dios... A ver, vamos a hacer una pregunta antes de que repitamos esto. ¿Cuántos anhelamos la unción de Dios? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Seguro? A ver, levante su mano. ¿Quién anhela la unción de Dios? Gloria a Dios. Vamos a, levántenla con convicción, decir: yo anhelo la unción de Dios. Ok, baje su manita. Es como hace un rato le decía, el saber de orar por una joven que tenía un problema en su embarazo y que su bebé estaba en riesgo de vida, y no solo el del bebé sino hasta el de ella. Y el saber que después de que Dios nos permitió orar por ella, el bebé nació bien y ella está bien, aunque tuvieron otro tipo de situación ahí en la familia, pero el bebé y ella está bien, que fue por lo que ellos pidieron oración. ¿Sí? Ok. Ahora bien, hermanos, cuando la unción de Dios viene sobre alguien, no es para llevarte a lugares tranquilos, ni bonitos. ¿Sí escuchó? Sino para meterte en laberintos de necesidad y de crisis, en situaciones tremendas. Pregunto, ¿cuántos quieren seguir teniendo la unción de Dios? Porque cuando Ezequiel fue tomado por Dios y llevado a un lugar, dice: y la mano del Señor vino sobre de mí y me puso, y dice, y me sacó el Espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Ahora bien, lo mismo pasó con Jesús. Una vez que él es bautizado, acompáñame a Lucas capítulo 4, versículo 1.
Jesús, lleno del Espíritu Santo, dice que volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto. Ponlo el versículo siguiente. Por 40 días siendo tentado por el diablo. O sea, no lo llevó a un lugar bonito, ¿verdad? Ni a pasar cosas agradables, ¿o sí? O sea, una vez que viene la unción de Dios sobre alguien, lo primero que va a ocurrir es que te va a llevar a lugares nada agradables. Te va a llevar a lugares donde hay necesidad. Te va a llevar a lugares donde tal vez incluso puedes dudar de que sí fue Dios el que te llevó ahí. Porque alguien me preguntaba, pastor, ¿y por qué tiene que ir a San Luis? ¿Acaso no hay necesidad aquí en Ciudad Neza? ¿Habrá necesidad en Ciudad Neza? ¿Habrá necesidad en Iztapalapa? ¿Habrá necesidad en Chalco? ¿En Ixtapaluca? ¿En Tecámac? A donde voltea hay necesidad. ¿Pero por qué San Luis? Porque es el lugar donde Dios nos puso. Y yo de verdad agradezco a Dios y le pido a Dios que fortalezca a mis hermanos que estuvieron ahí. Porque sabemos que el cansancio físico, espiritual y todo el trabajo que se hace con amor ahí es de gran bendición. Pero dice aquí que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. ¿Sabes? Aquí hay una clave para que venga la unción de Dios. ¿Quieres conocerla hoy? ¿Qué significa el Jordán? El que se humilla, el que desciende. La unción de Dios jamás va a venir sobre una persona altiva y soberbia. Tiene que haber humildad. Tiene que haber sencillez de corazón. No puede haber altivez. No puedo llegar siendo soberbio, creyendo. Porque vamos a ver más adelante, y se acordará usted por qué Moisés y Aarón no entraron a la tierra prometida. A ver, recuerde, ¿por qué? O sea, imagínese el proceso, hablando de Moisés específicamente. 40 años viviendo en Egipto, ¿sí? 40 años viviendo en el desierto, hasta que tiene ese encuentro glorioso con Dios en medio de una zarza ardiendo. ¿Se acuerda? Ok. Y de ahí Dios le da la instrucción a Moisés, qué es lo que tenía que hacer y cómo hacerlo. ¿Recuerda? Hasta puso pretextos como muchos de aquí, pero bueno, nos brincamos esos pretextos. Llega a Egipto con la mano poderosa de Dios, liberan al pueblo de Israel, y después pasan 40 años otra vez en el desierto. Ya hablamos que fue por la culpa de 10 cobardes que no le creyeron a Dios. Pero bueno. Y estando a punto de entrar a la tierra prometida, Dios le da una instrucción a Moisés y le dice: háblale a la peña. ¿Cuál fue la instrucción? Háblale a la peña. Y cuando lo hagas, saldrá agua de ahí. ¿Qué hizo Moisés? ¿Qué hizo? Le pegó y salió agua, ¿verdad? Pero ¿sabe que realmente el problema no fue que le haya pegado? Sino que Aarón dijo: ahora beban de esta agua que Moisés y yo hemos sacado de aquí. Lo que prohibió, o sea, lo que impidió que Moisés y Aarón entraran a la tierra prometida no fue tanto que golpearan la roca, sino que se atribuyeron el milagro que Dios había hecho.
Tremendo, ¿verdad? Habla de soberbia. Cuando uno quiere atribuirse cosas que no le corresponden a uno. Por eso, la primer clave para que la unción de Dios esté en mí, tengo que aprender a ser humilde, sencillo de corazón, que haya humildad en mí. Y yo se lo digo con todo mi corazón, porque recuerdo mucho que cuando llegamos a Peña, y se acordará mi esposa, me dicen, váyase al grupo de oración, hermano. Sí, claro. Y cuando llegamos, pero para eso yo dije, es que yo quiero servir. Y me dice el apóstol, sí, vete al grupo de oración. Ok. Según yo ya estaba preparado y listo para servir. Y de repente los hermanitos muy humildes estaban hablando de la armadura de Dios. Y yo así como, si yo dije que quiero servir. O sea, vean hasta dónde llegó la soberbia de uno, creyendo que uno sabe mucho, incluso más que los hermanos que estaban ahí. Porque ni siquiera tuve la humildad para escucharlos, porque al final es palabra de Dios. Y no importa quién imparta la palabra no es mía, es del Señor. No importa quién le toque compartir, la palabra es de Dios. Y yo tengo que aprender a ser humilde y recibir la palabra de quien Dios ponga para compartirla. Entonces entró soberbia en mí. Y me acuerdo que le dije a mi esposa, y tal vez acordará que le dije, voy a hablar con el apóstol y le voy a decir que pues la verdad yo quiero servir, que no estoy para estar escuchando temitas de la armadura de Dios. Pero ni siquiera fue necesario, hermano, porque Dios desde el altar me exhortó a través de la misma palabra. Si yo quiero de verdad tener la unción de Dios, tengo que aprender a ser humilde. Aprender a bajarme, ser humilde. Entonces, amada iglesia, el Espíritu Santo en momentos específicos a Elías de hecho lo transportaba de un lugar a otro. Como Ezequiel seguramente estaba en un lugar, pum, y lo llevó al valle de huesos secos. Lo podemos ver en Felipe, no tu hijo, el de la Biblia. Pero también puede pasarte a ti y a cualquiera. Dios puede tomar al que le plazca y llevarlo de un lugar a otro. Porque si usted recuerda, Felipe cuando estaba compartiéndole al eunuco, ¿verdad? Se para ahí y le dice, ¿entiendes lo que lees? No, pero si me lo explicas. Y usted sabe que le explica, hasta le habló del bautismo y todo, y le dijo, ¿hay agua que impide que yo me bautice? Nada. Y se bautiza, pero dice que al momento, es más, ponlo por favor, Hechos 8:39. ¿Y qué pasó entonces? Hechos 8:39. Dice, al salir ellos del agua, ¿qué? ¿Qué dice? El Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. O sea, estaba físicamente ahí junto a él, ¡pum!, lo arrebató, aunque no dice a dónde lo llevó, pero dice que el eunuco no lo vio más. A Ezequiel también le pasó lo mismo. Ahora ponme el versículo 2 de Ezequiel 37. Continuemos ahí. Dice que la mano del Señor estuvo sobre él
Y el Espíritu del Señor lo tomó y lo puso en medio de un valle de huesos. Ok. Y después dice 37:2, hija, no 32:7. Y él me hizo pasar en derredor de ellos. Y he aquí, eran muchísimos sobre la superficie del valle. Y he aquí estaban, y aclara Ezequiel, ¿cómo estaban los huesos? Muy secos. O sea, no solo secos, estaban muy secos. Y eran muchísimos. O sea, imagínense la escena por un momento. No solo Dios lo fue y lo puso en un valle de huesos. Lo puso en medio de ese valle y después hizo que caminara en todo el valle. Y él pudo constatar que los huesos estaban muy, muy secos. Le digo algo y no se ofende. Nomás escuché dos nos ahí, o sea que se va a ofender. Entonces no se lo digo. Pues aunque se ofenda, aunque se enoje. Sabe, es muy triste porque a veces la iglesia se ve como un valle de huesos secos. Y en otros casos muy secos. Ya ni siquiera hablo de afuera, hablo de dentro, porque se supone que aquí tenemos al Dios que da vida, al Dios que hace milagros, al Dios que nos ha rescatado a cada uno de nuestra vana manera de vivir. Este versículo, hermano, nos muestra que no podemos en ninguna circunstancia quedarnos, repita conmigo, con las apariencias. O sea, solo con lo que nuestros ojos naturales vean. Eso lo hice dentro de nuestra oración al empezar el servicio. Que empezáramos a ver, porque aunque yo pueda ver un valle así, yo sé que Dios puede hacer algo. Porque Dios me puede poner en un lugar así. Y si Dios me pone en un lugar así, es porque Él quiere obrar un milagro en ese valle. Y tal vez ese valle pueda ser una ciudad. Tal vez ese valle pueda ser una comunidad. Tal vez incluso ese valle pueda ser una iglesia. Yo recuerdo, no sé si le comenté, que cuando me invitaron para compartir con unos varones allá en Xochimilco, se reunieron varios varones de varias iglesias. Y estando en ese lugar apartado en un bosque ahí en Tlalpan, no es cierto, en Xochimilco, yo me daba cuenta que muchos de ellos estaban en una condición así. Hombres que lloraban, pero amargamente. Y unos con temas de hace más de 30 años arrastrando. Y te quedas pensando, ¿cómo es posible que puedan estar así? Porque son siervos, son hijos de Dios y aman a Dios. Porque se les notaba que amaban a Dios. Digo, el simple hecho de estar ahí, de salir de una zona de confort, porque pues bien pudimos hacer el evento dentro de la iglesia, ¿está de acuerdo? ¿O no? Más cómodos, tal vez un poco de calefacción, tal vez con café, lo que fuera necesario, estar cómodos. No, nos fuimos a un bosque, por cierto, a un lugar alto, y hacía mucho frío. Pero es una oportunidad que Dios nos da, porque no te puedes quedar con lo que nuestros ojos vean. Al decirles que a veces somos un valle, no lo digo con el afán de ofenderlo, porque jamás lo haría. Es con la intención de que reflexionemos cómo está mi vida delante de Dios. Porque si algo no estuviera bien, empieza a corregirlo.
Empieza a meterte en el orden de Dios. Lo he aclarado aquí, no de una religión, porque Dios no es una religión, sino metámonos al orden de Dios. Entonces, en medio de cualquier circunstancia, tenemos que buscar y ver lo que Dios quiere para nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Porque Dios me llevó a ese lugar donde estaban esos varones. Porque Dios me llevó ahí. Porque Dios me puso ahí. Porque el hermano no invitó a otro pastor. Porque el hermano tuvo que invitarme a mí, pudiendo haber invitado a... Porque escucha, no solo eran varones, sino había pastores ahí. Y que la palabra que en su misericordia Dios me permitió impartir ese día, todos fuimos bendecidos. Y fue impactante para nuestras vidas. Pero entonces, amada iglesia, si Dios te pone en un lugar, no te quedes con lo que tus ojos naturales vean. Mejor pregúntale al Señor primeramente por qué te puso ahí, para que tú empieces a ver de una manera diferente. Tenemos que mirar como Jesús mira. Tenemos que amar como Jesús ama. Tenemos que perdonar como Él nos ha perdonado a nosotros. Empezar a ver esto desde una perspectiva completamente diferente a la que mis ojos naturales puedan estar viendo. Él quiere que tú y yo veamos el mundo espiritual como realmente es. Porque muchas veces solo nos quedamos con lo que nuestros ojos naturales miran. Y si Ezequiel hubiera quedadose con eso, solo se hubiera quedado, oh Dios, es un valle de huesos muy, pero muy secos, y ya no hay esperanza de nada. Y entonces nace una pregunta, y Dios le hace esta pregunta a Ezequiel, y tal vez Dios nos la hace a nosotros hoy también. ¿Me pones el versículo 3 del Ezequiel 37, por favor? Y él me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí, Señor Dios, tú lo sabes. Pero Dios nos hace esa pregunta hoy. ¿Vivirán esos huesos? ¿Vivirán esos huesos? ¿Tú crees que Dios puede sanarte tu rodilla? ¿Restaurar al 100%? ¿Lo crees? ¿Tú crees que Dios puede hacer algo en tu situación? En lo personal, en lo matrimonial, en lo familiar, en lo económico, en lo material. ¿Tú crees que Dios puede hacer algo? Y podríamos decir como Ezequiel, Señor, tú lo sabes, pero sabes, yo creo que sí. Yo creo que tú puedes hacer algo. Yo creo que tú puedes hacer algo primeramente con nosotros como iglesia. Yo creo que tú puedes hacer algo con esta colonia en la que tú nos has puesto a trabajar. Yo creo que tú puedes hacer algo en mi municipio. Yo creo que tú puedes hacer algo en mi estado. Yo creo que tú puedes hacer algo en mi país. Y yo creo que eso puede pasar. Porque no es menor, hermano. Yo le quiero preguntar, ¿cuántos estamos orando por Sinaloa? Pero sí criticamos a los gobiernos. No, ora por ese estado. Oremos por Guanajuato. Oremos por esos estados donde sabemos cómo está la situación. Eso puede representar un valle de huesos muy secos. Pero Dios quiere que tú y yo intervengamos.
Él quiere mostrar su gloria y su poder a través de nosotros. Que basta con que solo alguien, solo uno, se levante y diga: Señor, yo te creo y hoy voy a orar por esto. Así como cuando estuvimos orando y clamando, cuando estuvo la pandemia. Más allá como se haya dado, si provocada o si ya le echaron a la culpa hasta un pobre murciélago y luego que otro animalito. Yo no sé si habrá sido, miren, no me interesa saber cómo fue. Lo que sí sé es que pasó y ocurrió y se llevó a mucha gente, sí es verdad. Pero Dios nos puso para clamar, para orar, para intervenir en medio de esa gran necesidad. Por eso Dios nos llamó, por eso Dios nos ha convocado, por eso Dios te escogió. Y Dios te pregunta: ¿vivirán esos huesos? Porque esos huesos representan la condición y muerte espiritual de un pueblo. ¿Escuchó? La muerte espiritual. Y no habla de cualquier pueblo, sino de qué pueblo habla. Del pueblo de Dios en el tiempo de Ezequiel, pero también en este tiempo. Y aunque pudiéramos decir: sí, ya está escrito que antes de la venida del Señor primero tendrá que ser la apostasía. Sí, sabemos que está escrito, sí, hermano, pero tú y yo tenemos entonces ahora que esforzarnos más en perseverar en la palabra, perseverar en la doctrina que Jesús nos dejó. No de ninguna religión, ni siquiera alguna mala interpretación que podamos darle a la Escritura. No, usted estudie la palabra, que el Espíritu Santo le hable a su corazón. Y que aún esta palabra que hoy estamos dando aquí, que usted reflexione en ella. Y que usted estudie, y si Dios le confirma lo que se habla aquí, esfuércese en hacer lo que a usted le toca. Porque yo no puedo hacer lo que a usted le toca, ni usted puede hacer lo que a mí me toca. Cada uno fue llamado para algo específico. A lo mejor nuestra iglesia está pareciendo un montón de huesos secos, espiritualmente muertos y tal vez sin una esperanza de vitalidad. Pero de la misma manera, repita conmigo: Dios prometió restaurar a su nación. Pregunta: ¿no podrá restaurar cualquier iglesia? ¿No podrá restaurar un matrimonio? ¿No podrá restaurar una familia, por muy seca o muerta que ésta esté? Claro que sí. Pero yo primero necesito la humildad de reconocer cuál es mi condición y saber que yo necesito y que yo lo necesito. Así que dígale que tiene a un lado: ya no te rindas. Ora pidiendo una renovación, ya que Dios puede restaurar cualquier vida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Le puede dar palmas al Señor? Pero ¿cuántos no se rinden a la primera? Es como tal vez empiezas un negocio, fracasa el negocio, ya, esto no es para mí. Tú no sabes si ese fracaso es la punta de lanza para convertirte en el mejor empresario o el más exitoso. Eso no lo sabes. Pero a veces nos rendimos antes de tiempo. Y muchos nos rendimos antes siquiera de empezar la batalla. ¿Usted se imagina a un David cuando vio a Goliat? Porque David era chaparrito, era bajito, ¿cierto o no? ¿Y Goliat cómo era? Y aparte David no era soldado, sus hermanos habían sido instruidos para ser soldados, sabían usar la espada, sabían pelear, sabían defenderse, sabían estrategia de guerra. David
Pero Dios lo preparó peleando contra el oso y contra el león, solo con su onda. ¿No? Por eso cuando a David le dieron la armadura y la espada de Saúl, dijo, no, esto no me sirve, esto me estorba. Y hizo una declaración de fe. ¿Quién es ese perro incircunciso que viene a desafiar al ejército de Dios, del Dios vivo? ¿Quién es ese? ¿Y cómo estaban los hermanos y todo el ejército de Israel? Con miedo. Y un jovencito que le llevaba de comer a sus hermanos. Y luego los hermanos lo atacaron, ¿verdad? ¿Qué le dijeron? Ah, seguro vienes de chismoso. ¿Te habrán dicho a ti algo similar? Ah, ¿cómo eres chismoso? Seguro le fuiste a decir al pastor, por eso toda la prédica fue para mí. No, no es así. Dios habla a través de uno y Él sabe qué necesitamos. Así que no nos rindamos, oremos. Imagínense a Jesús antes de alimentar a los 5,000 hombres. Ponme Juan capítulo 6, versículo 5. Imagínense la escena. Todo el día habían seguido a Jesús. Una gran multitud, hombres, mujeres, niños, ¿verdad? Entonces dice la escritura aquí que entonces Jesús alzó los ojos y viendo que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Ahí déjalo. ¿Quién le preguntó a Felipe? Jesús. Y pregunta, ¿acaso Jesús no sabía que iba a salir por ahí en la multitud un niño con 5 panes y 2 pescados? Claro que sí. Pero solo preguntó para ver cuál era la reacción de Felipe. Y eso pasa con muchos de nosotros. No tú, Felipe, el de la Biblia, hijo. Verso siguiente. Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que ya iba a hacer. Porque Felipe luego, oh Señor, despídelos, son un buen, no tenemos el dinero para darle de comer a tanta gente. Despídelos. Pero Jesús ya sabía que iba a hacer. No los iba a dejar ir así. Como Jesús jamás te va a dejar irte igual de este lugar de como llegaste. Te vas a llevar lo que necesitas llevarte hoy. Y puede avivar en ti lo que necesite avivar. Pero tú necesitas hoy querer. A veces nos falta fe para declarar. Y aquí va más allá de la falsa doctrina de la prosperidad y pide y declara y será. No, hermano, no es así. No funciona así. Porque no han entendido que nosotros estamos al servicio de Dios. Dios no está a mi servicio. Es al revés. Yo estoy al servicio de Él. O sea, yo voy a decirle hoy a la hermana, ahora, en el nombre de Jesús, usted sana ahora, porque yo lo digo. ¿Sí? Cuando Dios suelta la palabra y diga, ahora dile, ese día será. Ese día será.
Y bueno, no quisiera decirlo, pero aquí muchos son testigos de eso. Porque Dios siempre está dispuesto. Pero a veces nos hace falta profetizar y oír la palabra. ¿Me pones el versículo 4, por favor? Ezequiel 37:4. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra del Señor. Huesos secos, hoy profetizo, oíd la palabra del Señor. Hermano, la esperanza y la oración de toda iglesia debe ser que Dios deposite su espíritu en ella. Ese debe ser el anhelo de nosotros como iglesia, que el Espíritu del Señor esté aquí, que permanezca en este lugar, que desde que entremos, hermanos, podamos ser impactados por el Espíritu Santo. Pero pregunto yo con mucho respeto, ¿eso va a ocurrir si estamos durmiendo a la hora del servicio? A la hora de la alabanza, si estamos ahí papaloteando por otro lado, ¿usted cree que eso va a pasar? No, hermano, eso va a pasar cuando yo disponga mi corazón y todo mi ser en Dios. Puedo sentirme cansado, puedo sentir que me levanto y no permito que ese letargo me llegue. ¿O qué cree que usted está cansado? Yo no me canso. ¿Yo soy de goma o cómo? ¿Sí está aquí? ¿O que yo soy el superpastor que puede manejar 8 horas sin problema, puede dormir 3, 4 horas y pararse fresco por la mañana y así como si nada? No, hermano, yo también me canso igual que usted. O tal vez más, no lo sé. Pero algo pasa cuando yo vengo de camino. Algo pasa cuando yo tengo o deseo estar en la iglesia. Iba a decir tengo porque el tengo es como una obligación. Entonces por eso mejor la cambio, porque el deseo de estar en la casa del Señor, aunque yo físicamente me sienta cansado, algo ocurre cuando vengo de camino para la iglesia. El cansancio se empieza a ir. Y cuando te empiezas a ocupar de las cosas de Dios, eso sí, hermano, el lunes llego molido al trabajo. Hasta luego me ven. Y sí, pero eso pasa los lunes. El martes ya no. El miércoles menos. ¿Qué me han dicho, Anaí, hasta allá en la oficina? Ay, sí, vienes bien fresco porque no viniste ayer. Ajá, si supieras que también trabajo el miércoles. ¿No lo dijeron? ¿Estabas ahí? Porque me vieron entrar fresco como una lechuga. Pero no se dan cuenta qué es lo sobrenatural de Dios en la vida de una persona cuando Él empieza a obrar. Pero entonces, hermano, la esperanza y la oración de toda iglesia debe ser que Dios deposite su espíritu en ella. Porque Dios está obrando al llamar a su pueblo para que se vuelva a Él. Dios, el Espíritu Santo está obrando porque necesita que la iglesia se vuelva a Dios, que la gente se vuelva a su Creador. Dígale que tiene un lado. No importa el estado en el que te encuentres hoy o lo que te rodea. Aquí Dios está prometiendo algo muy claramente.
aunque reinara, entre comillas, la muerte. Porque mire, hermano, ¿cuántos ya les empezó a pegar el espíritu navideño? Lo rechazo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero ¿qué es ese famoso espíritu? Porque se ha escuchado el término. ¿Qué es ese espíritu navideño? No es otra cosa más que muerte y depresión, hermano. La gente se empieza a deprimir porque sabe que está por terminar un año más y reflexiona en sus promesas del año anterior y dice: ¡wow! ¿Cuántas cumpliste? ¿Cuántas de las 12 uvas que te comiste cumpliste? Ahora sí, voy a hacer ejercicio. Ahora sí, me voy a poner a dieta. Sí, pusiste a dieta a la familia. Ahora sí, voy a empezar a leer la Biblia. Ahora sí. Y como le he dicho aquí, ¿verdad? Empieza con Génesis 1, capítulo 1, verso 1. Y como el pastor me ha dicho que hay un espacio de tiempo entre un versículo y otro, pues sigo reflexionando en Génesis 1 aún en diciembre. O sea, sé, ahora sí voy a servirle al Señor. ¿Y qué pasó? Ay, hermano, ya se quedó serio. Porque nos damos cuenta, hermano, ¿por qué entra la depresión? ¿O por qué la gente permite que entre? Porque te das cuenta que muchas cosas que tú deseabas hacer, no hicimos nada. O muy pocas de esas. Pero tenemos que dejar que Dios esté obrando en nuestra vida. Y que no importa mi estado o lo que me rodea. Y aunque reinara la muerte, entre comillas, la voz que tengo que escuchar es la voz de Dios. Y la voz de Dios hablando a mi vida, a mi corazón, para que yo empiece a hacer cosas diferentes. Se lo he dicho y se lo tengo que repetir las veces que sean necesarias. Einstein, uno de los hombres más inteligentes que ha habido en la tierra, o que por lo menos ha usado más su cerebro, llegó a decir esto: es una locura esperar resultados diferentes si siempre estás haciendo lo mismo. Pues si siembras limones, ¿qué vas a cosechar? No puedes esperar otra cosa si sigues sembrando limones. Tienes que empezar a sembrar algo diferente para que coseches algo diferente. O sea, es una locura pensar: es que yo creo que ahora sí me va a ir bien. Este año Dios prometió que iba a ver su gloria y entonces... ¿Y qué has hecho? Otra vez quedó serio, pues. ¿Qué estamos haciendo? La única manera de obtener buenos resultados es que cumplamos y hablemos lo que Dios está diciendo que yo haga. Porque Dios puso a Ezequiel en ese valle. Él fue el que lo puso. Y después le dice: háblale a esos huesos, profetiza y diles. Por la palabra del Señor te dice. ¿Qué hizo Ezequiel? ¿Hizo lo que él quiso? ¿Él llegó por su propia voluntad ahí? No, Dios lo puso ahí. Y no solo eso, sino él empezó a hablar lo que Dios le dijo que él hablara a esos huesos. Y dijo: profetiza ahora sobre esos huesos y diles: huesos secos y muy secos, oíd la palabra del Señor.
No fueron palabras de Ezequiel. Fue una palabra de Dios. ¿Quieres obtener buenos resultados? Cumple lo que Dios te está pidiendo que hagas y habla lo que tengas, lo que Él te mande hablar. Porque si no hablamos lo que Él manda, entonces no habrá ningún resultado. Es como aquellos hermanos que se aventuran y dicen: voy a entrar al instituto bíblico porque dicen que yo salgo de ahí siendo pastor. Eso no existe. Mire, no hay escuela de pastores, no hay escuela de evangelistas, no hay escuela de profetas, no hay escuela de apóstoles. Eso no existe. Porque el que da el llamado es Dios. Es el que nos llama. Yo le quiero, ¿me permite abrir mi corazón con usted un momento? ¿Sí? Ok. ¿Qué cree? Yo no quería ser pastor. Yo le decía, Safo, no, yo no quiero. Yo veía cómo trataban a mi pastor y dije, no, yo no quiero ser pastor. Pero Dios ya me había llamado. Y sí, tuve la oportunidad de entrar a estudiar. Claro que hay que prepararnos, porque Dios quiere que nos preparemos. No me grites, hija, por favor. Soy sensible. Pero el primero que hizo el llamado fue Dios. Pero hay quienes se equivocan. Se meten a estudiar creyendo que de ahí vas a salir siendo pastor. No funciona así. Para poder ser pastor, Dios te tiene que pasar por un proceso. David, para ser rey, tuvo que vivir un proceso. Ya lo habían ungido como rey, pero todavía no era rey. Tuvo que vivir un proceso para poder gobernar y convertirse en el más grande rey que Israel tuvo. Pero tuvo que vivir un proceso. Es igual, hermano. Qué bueno si en tu corazón anhelas ser pastor, gloria a Dios. Si tú sientes en tu corazón el llamado, ahora te toca empezarte a preparar y esperar el tiempo cuando Dios te levante. No nada más es, yo ya soy. Y digo, y lo puedo decir, la iglesia tradicional, ¿qué ocurre? Muchos se meten como para ser sacerdotes. Y pues bueno, no quiero entrar en detalles, pero creo que conocemos muchos temas de lo que sucede. La única manera para obtener buenos resultados es hacer lo que Dios nos está llamando a hacer y obedecer su palabra o hablar lo que Él nos pide que hablemos. Porque si no, no habrá éxito. Y le daba el ejemplo de Moisés. Ponme Números 28, 9. El 8, hija, 28. Aquí Dios le está dando la orden a Moisés. Toma la vara y reúna a la congregación, tú y tu hermano Aarón, y hablad a la peña a la vista de ellos para que la peña dé su agua. Así sacarás para ellos agua de la peña y beba la congregación y sus animales. Aquí fue Dios dando instrucción. Entonces tomó Moisés la vara de la presencia del Señor, tal como él se lo había ordenado. Pero escúchese, nada más dice que tomó ¿qué? Solo tomó la vara. No dice que tomó la vara e hizo todo lo que Dios le dijo. Dice que solo tomó la.
quiere ver qué es lo que sigue más adelante? Siguiente, por favor. Y Moisés era un reunión al pueblo ante la peña. Y él les dijo: oíd ahora, rebeldes, sacaremos agua de esta peña para vosotros. ¿Qué estaban haciendo? Ya se estaban atribuyendo el milagro ellos. No estaban diciendo que Dios. ¿Qué dice el verso siguiente? Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña 2 veces con su vara, y brotó agua en abundancia, y bebió el pueblo y sus animales. ¿Y qué pasó? Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: porque vosotros no me creísteis a fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel, por tanto no conduciréis a este pueblo a la tierra que les he dado. En otras palabras, no van a poder entrar a la tierra prometida. No porque golpearas a la peña, sino porque te atribuiste el milagro tú. Porque si no, el pueblo hubiera reconocido a Dios como santo. Por eso hay que tener mucho cuidado de cuando Dios te dice algo, presta mucha atención y haz tal cual te lo está pidiendo. Aquí Moisés solo tomó la vara, pero no le habló a la peña, la golpeó. Y no solo eso, sino ofendió a sus hermanos diciéndoles rebeldes. Pero si, ¿por qué no entró entonces? Por eso hay que cuidar lo que hablamos, porque eso le costó a Aarón y a Moisés no entrar a la tierra prometida. Ahora regresemos a Ezequiel 37:5, por favor. Así dice el Señor Dios a estos huesos: he aquí, haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Si no tenemos espíritu, no podemos vivir. Cuando Dios creó, o más bien, cuando Dios formó a Adán del polvo de la tierra, ¿qué dice? Que sopló en él aliento de vida. Y ahí se usa la palabra hebrea ruach, que es aliento. En el griego sería pneuma. El Espíritu Santo ahí sopló, y dice la Biblia que entonces fue un alma viviente. Si no mal lo recuerdo, es Génesis 2:7, hija, por favor. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, o sea, el espíritu. Y fue el hombre un ser viviente. Entonces aquí hay una promesa en Ezequiel. Que iban a tener espíritu e iban a vivir. Pero Ezequiel no dijo, ¿verdad? Yo quiero que eso pase, ¿verdad que no dijo? Dios le dio la orden: profetiza. Profetiza sobre esos huesos. Profetiza, háblales y diles: así dice el Señor Dios. No fueron palabras de Ezequiel, fueron palabras que Dios dio de una manera directa. Y Dios desea, hermano, que así como Dios le dio vida a esos huesos secos, también nos la quiere dar a nosotros. También se la quiere dar a este mundo que hoy se está perdiendo. Yo sé que hay veces que las circunstancias pueden hacer que nos alejemos de Dios, y esto puede generar desánimo en nosotros.
y que muchas veces, tal vez, perdemos nuestra comunión con Dios y la sensibilidad a lo sobrenatural, a lo espiritual. Y a veces pareciera que solo vivimos por vivir. Pero hay algo dentro de ti que tú sabes que Dios te llamó, que Dios te escogió para algo específico. Y yo quiero decirte que aunque nos resistamos luego a este llamado, Dios en su gran e infinita misericordia te hará volver con lazos de amor. Entonces, hermano, siempre para poder iniciar algo en Dios, no puedes hacerlo en tus fuerzas, ni en mis fuerzas. Mira, hermano, si esto fuera en mis fuerzas, la verdad es que no funcionaría. Es más, le digo una cosa y me voy a bajar para poderlo decir. Si todo esto que hacemos aquí fuera en mis fuerzas, yo desde hace años hubiera cerrado la iglesia. Y hay una enseñanza que yo le dejé al pastor Chuy cuando lo conocí, y sé que si él estuviera aquí no se molestaría si lo escuchara, pero él se los puede dar hoy como testimonio de vida. ¿Qué tal su cocina? ¡Oh! ¡Wow! ¿Qué tal los baños en la iglesia? ¡Wow! ¿Tú te acuerdas cuando llegamos ahí? Porque fuiste la primera vez. ¿Te acuerdas cómo estaba su iglesia? ¿Sí recuerdas? Pues ahora para la siguiente me gustaría que fueras. Sí, hijo, porque vas a entender lo que voy a decir ahorita. Cuando yo llego a ese lugar, pura tierra, lo que era la iglesia, un techito nada más, no hablo de un baño, una letrina, literal. Su casa, su habitación de él, la de su hija y otra donde nos hospedábamos nosotros, un comedorcito y su cocinita. Párale de contar. ¿Vale? ¿Sí? Ok. Yo le dije a él, pastor, es que él tenía la costumbre que, es que como ustedes vienen de México, dame. Yo no te vengo a dar. Material, no. Yo te vengo a enseñar. A eso Dios me trajo aquí, a enseñarles. Hoy tiene 2 recámaras más y una de ellas es especial para nosotros cuando vamos. Una mega cocina, 2 baños ahí. Tiene pavimentado todo lo que es ya casi más de la mitad de su iglesia afuera. Ya techó el doble. Tiene una camioneta. Pero tiene lo más importante, a Dios. Y me dijo apenas, pastor, de verdad, muchas gracias por su enseñanza, porque hoy yo le puedo decir a la iglesia, y se los digo a ustedes con mucho respeto, si quieren dar de, si no, no se preocupen. A mí Dios me bendice, a mí Dios me da y por eso trabajo. Yo esto no lo hago para ver cuánto obtengo. Esto lo hago porque amo a Dios, porque amo su obra. No lo hago por beneficiarme yo. ¿Y sabe qué ha pasado desde ahí? Ahora, y no solo el pastor, sino ahora la iglesia es bendecida, hermano. Hoy el pastor tiene hasta pollos, gallinas, cuando de verdad no tenían nada. Pero es cuando tú pones en práctica la
palabra. Y digo, Señor, gracias porque por lo menos uno me puedo ir tranquilo, porque por lo menos a uno le dejé lo que me has enseñado. Y no creas que estoy con él hablando a cada rato, porque aparte usted sabe el problema de la señal allá. No hay forma, aunque uno quisiera. Ni crea que nos estamos mensajeando a cada rato. No, hermano, simple y sencillamente es la enseñanza que Dios permite cada vez que vamos para allá y cada vez que puedo platicar con Él. Entonces, hermanos, el Espíritu es el que da vida. Y es muy triste ver a mucha gente muerta espiritualmente. Y se los digo porque yo alguna vez lo experimenté. Y ahora entiendo que Dios permite que uno viva determinadas cosas para poder entender. Pero sigamos. Ezequiel 37:6, por favor, porque si no, mire, hermano, ya ni va a dar tiempo. Dice el Señor: y pondré tendones sobre vosotros, haré crecer carne sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré espíritu en vosotros y viviréis y sabréis que yo soy el Señor. O sea, Dios quiere traernos a la vida, pero para que veamos quién es Dios, que conozcamos quién es Él. Él quiere que tú lo conozcas como es Él. Por eso envió a Jesús, lo más parecido al Padre. Por eso Jesús decía: si me conocéis a mí, conoceréis a mi Padre que me envió. Entonces, para conocer al Padre tenemos que conocer a Jesús. Mucha gente habla de Dios y se atreve hasta a hablar blasfemias de Dios cuando ni lo conocen. Le doy el ejemplo aquí. Imagínense que me estoy comiendo una manzana aquí y que escuchara: Mitch, está dulce, ácida, seca, jugosa mi naranja, mi manzana, perdón. ¿Qué dirías? ¿No qué? ¿Por qué? Ok, es lo mismo con Dios. Tú no puedes hablar de Dios, no puedes saber quién es Dios si no lo conoces. Pero cuando lo conoces, puedes saber cómo es Él. Y claro que puedes hablar, testificar quién es nuestro Dios. Y decir: mira, Dios sigue haciendo milagros, todos los días Él hace milagros. El estar aquí hoy, vivos, es un milagro. Muchos ya no llegaron, pero tú y yo sí. Puedo estar convaleciente por alguna enfermedad, alguna dolencia, pero sigo vivo y estoy aquí. Y mientras haya vida, haya esperanza. Y si yo hago caso a lo que Dios me está diciendo, garantizas éxito en tu vida. Y tal vez como Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, hermano. Amén. Pero a veces, ¿qué trabajo nos cuesta obedecer a Dios? Y tenemos que aprender a obedecer a Dios antes que a cualquier hombre, antes que a cualquier persona. Porque muchos tal vez hemos cometido el gran error de querer naturalizar a Dios. Oh, es que Dios es judío, Dios es... Ay. Mire, hermano, y yo se lo digo porque apenas se lo comenté a una persona ayer. Y sé que lo que voy a decir ahorita va a escandalizar a muchos, pero ese es su problema. Yo no tengo que hablar.
Para nadie es un secreto que la nación de Israel es la escogida por Dios. Y que yo oro por Israel y le pido a Dios por la paz de Israel, porque es algo que el Señor nos pide. Porque gracias a esa hermosa nación vino la salvación para nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Porque de ahí viene Jesús. Pero aquí viene el punto importante. La mayoría de ellos hacen menos a todos los demás. Es que yo soy del pueblo escogido por Dios, ustedes son gentiles. ¿Cierto? ¿Sí o no? Entonces yo nomás les tendría que recordar lo siguiente. ¿Abraham fue judío? ¿Qué fue Abraham? Gentil, porque fue llamado de Ur de los caldeos. Todavía no existía Israel. Isaac fue judío, tampoco. Entonces, todo se resume en algo. La fe, el justo por la fe vivirá. Tanto en el antiguo como en el nuevo. ¿Qué me salva? Mi fe. Nada más que ahora puesta en Jesús. Por eso me encanta lo que Pablo dice: ya no habrá gentiles, ni griegos, ni judíos. No. Va a llegar un momento en que todos seremos un mismo pueblo, comprados y redimidos por la misma sangre que fue la de Jesús. Entonces, hermano, pero la gente quiere naturalizar a Dios y hacer no, Dios no es eso. No tenemos ni idea. Mucha gente no tiene ni idea de quién es Dios. Dios es todo. Dios lo llena todo. Dios es amor. Dios es misericordia. Dios es justicia. Dios es paz. Y aunque no lo creamos, de repente tenemos que vivir situaciones, pero para mostrar esa gloria y ese poder de Dios. Así que, iglesia, porque en esos huesos no había espíritu, estaban muy secos, no había vida, estaban muy, pero muy secos. Por eso, diga que tiene un lado, tenemos que esperar nuevas órdenes de Dios. Persevera, persevera. Ezequiel 37:8, hija, por favor, y vamos acabando. Y miré, y aquí había tendones sobre ellos, creció la carne y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Verso siguiente, hija, perdón, el 9. Entonces otra vez viene la instrucción de Dios, otra vez, y le dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Sopla, Espíritu Santo. Vamos, levanta tus manos y dile: sopla, Espíritu Santo. Sopla y trae vida, Señor. Trae vida, Señor. Trae vida. Aviva el fuego en nuestro corazón. Avívalo, Señor. Avívalo. Sopla, Espíritu de Dios. Te lo ruego. Recibe hoy en el nombre de Jesús. Recibe vida. Recibe vida. Si tú lo crees, recíbelo hoy. Mira, Él está aquí, lo puedo percibir en el Espíritu. Él está aquí.
El Ruach que da vida. El Ruach que da vida. Gracias, Señor. ¿Cuánto le pueden dar palmas al Señor? Mira, hermano, no importa si somos un valle lleno de huesos, tal vez secos, calcinados. O tal vez somos cristianos que empezamos a caminar con Dios. Pero sabes, muchas veces las adversidades van apagando nuestra fe. Nos van desanimando, ya no queremos seguir. Y hasta cierto punto puedo decirte, es normal. Pero la clave es que tú perseveres. Dígale que tiene a un lado, Dios no quiere sacarte de ese valle de muerte. ¿Qué dice el Salmo 23? Aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno, porque mi vara y mi cayado te infunden aliento. Él no es que no nos quiera sacar de ese lugar. Tenemos que aprender a vivir una vida conforme a su palabra. Él no quiere que tengas una vida seca, apagada. No, que tengamos una vida de esperanza, de fe. El Señor, en otras palabras, dígale que tiene a un lado, el Señor quiere sacarte de tu estancamiento espiritual y evitar que te deteriores. Cuando Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, le estaba explicando del nuevo nacimiento y que Nicodemo no lo entendía, Jesús usó una frase en Juan 3:8, por favor. Dice, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de él, espíritu. Porque Nicodemo no entendía, porque seguimos leyendo, Jesús le dice, bueno, tú que eres maestro, ¿no entiendes esto? Se supone que si eres maestro, deberías de entender esto. Que necesitamos, urge que de verdad nazcamos de espíritu. El espíritu quiere soplar, pero a veces nosotros no permitimos que ese soplo entre. Él desea que seas un guerrero en Dios, porque cuando este espíritu entró en estos huesos, ellos vivieron. Con esto vamos terminando, se lo prometo. Ezequiel 37:10. Y profeticé como él me había ordenado, no como él quiso ni como creyó, como Dios le había ordenado. Y el Espíritu entró en ellos y vivieron y se pusieron en pie un enorme e inmenso ejército. ¿Usted se puede imaginar la escena? Ha de haber sido algo de verdad impactante. Él quiere que seas un guerrero. Dios necesita posicionar a personas en la tierra para hacer frente y hacer guerra. Dios es espíritu. Entonces necesitamos pelear la guerra en ese ámbito, no en lo natural. No te pelees con la vecina, con el vecino, con la hermana, con el hermano, no. Date cuenta que es espiritual. ¿Y dónde lo vas a vencer? En lo espiritual.
Por eso tiene que venir a las clases que se están dando a las 10 de la mañana, para que todos practiquemos la oración, la intercesión y la guerra espiritual. Y tenemos que declarar la palabra sobre el valle de huesos secos. Declaremos la palabra, no nuestra palabra, la palabra de Dios, que da vida, que da fortaleza, que da esperanza. Pero se los vuelvo a decir, dejemos de vender un evangelio barato. A la gente hay que hablarle siempre con la verdad. Recibirás a Cristo en tu corazón, gloria a Dios, pero ahí empezarás a vivir y te vas a enfrentar a una serie de cosas, pero no te preocupes, porque Dios está contigo y vas a salir. Y cuando salgas de ahí vas a salir más fuerte y victorioso. ¿Se acuerdan de ese hombre que Dios le dijo? Imagínense una piedra de 20 toneladas y Dios le dice al hombre: muévela o empuja la piedra, empújala. Y entonces el hombre se prepara y empieza. ¡Oh! Un día, 2 días haciendo lo mismo. Un mes. El hombre ya desesperado le dice: Señor, pero la piedra no se ha movido ni un solo centímetro. Solo te pedí que la empujaras. Ahora mira tus brazos, mira tus piernas, se han estado fortaleciendo. No sé si estás comprendiendo. Puedes estar viviendo situaciones, pero a través de eso Dios te está fortaleciendo y nos está preparando para lo que sigue. Amén. Dale palmas al Señor y póngase sobre sus pies. Pasen por favor, hija. Y aunque esta visión aún no se ha cumplido, Ezequiel seguro pensó que hablaba y que le hablaba a los muertos cuando él predicaba a los cautivos, porque casi muchos no respondían al mensaje. Esto Dios me dijo para ti, pastora, perdón. No importa si la gente no quiere escucharte, incluyéndome. Tú tienes que seguir hablando para que Dios no te lo demande a ti. Y te hablo incluyéndome, porque Dios nos habla a todos y usa el vaso que Él quiere usar. Solo seamos diligentes. Pero ¿sabe qué fue lo hermoso de ver en esto que leímos? Que estos huesos sí respondieron. Y así como vimos en estos pasajes, como estos huesos, estando muy secos, volvieron a la vida. De la misma manera, si tú y yo respondemos de una manera diligente, Dios va a responder a cada una de nuestras necesidades. Pero hoy, por favor, cierre sus ojos y levante su corazón, y levante sus manos, y levante su corazón delante de Dios. Y cierre sus ojos para que nada le distraiga. Y hoy reconozcamos que lo necesitamos. Oh Espíritu Santo, sopla, Señor, sobre estos huesos, Señor. Sopla sobre cada uno de los que estamos aquí, Señor. Necesitamos un renuevo de tu Espíritu Santo, Señor.
Oh Espíritu de Dios, trae vida, Señor, a estos huesos que han sido abatidos, Señor, para continuar nuestro camino, Señor. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, sopla, sopla, Señor. Y yo declaro lo que tu palabra dice, Señor. Espíritu de Dios, sopla de los 4 puntos, Señor. Sopla, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Y aviva, Señor,